¿Cómo puede justificarse? ¿Cuál es la lectura que tienen respecto a ese tipo de procedimientos por parte de la policía? Y contaba que la comisaria Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la policía, decía la mañana siguiente a través de este canal que con respecto al tema del kepis, por ejemplo, es una cuestión de educación. ¿Cómo no se va a sacar cuando un policía está enfrente? ¿Cómo no se va a sacar el kepis? ¿Cómo ves, doctor Rolón Luna, esta cuestión? Bueno, en primer lugar yo quiero retrotraerme un poco al hecho que deriva en esa situación, que también es un hecho grave y que está un poco tapado por la pésima actuación de estos agentes Lince al tratar a esta persona como la trataron. El hermano de este chico había sido llevado a la comisaría porque en un control rutero o corte de ruta, o le llaman también estas barreras policiales, le habían, este chico no tenía cédula, ¿sí? Y lo llevan a la comisaría. En primer lugar, no portar documento de identidad no es causa para que una persona sea privada de su libertad. Ese es un procedimiento normal y normalizado de la Policía Nacional bajo el nombre de demora, que es una figura que no existe ni en la Constitución, ni en el Código Procesal Penal, ni en ninguna otra norma. Entonces, eso empieza ya así mal parido, digamos, y luego vemos cómo tratan a esa persona, y no es un trato que un funcionario del Estado debe a un ciudadano. Eso no está tratándolo como un ciudadano. Pero la privación de la libertad y llevar a la comisaría a una persona por carecer de cédula es algo que no está permitido. Ahí empieza, y esa afirmación no nos cuenta todo, pero ahí empieza la cosa. Ese es algo que está normalizado. Y yo creo también, por mi experiencia trabajando directamente en estos temas, que eso que vimos recién, esa afirmación que vimos recién, es la manera en la que normalmente agentes del Grupo Lince tratan a las personas. Yo hace años vengo reclamando la necesidad de que una ley establezca el procedimiento de identificación de las personas, como existe en el Código Procesal Penal de Chile, por ejemplo. La determinación, o como en nuestro propio Código Procesal Penal se establece el procedimiento para la inspección de personas. Lamentablemente, a mí no me gustaría hablar puntualmente de este maltrato o del otro maltrato, porque en definitiva yo no le hago responsable a estos agentes de la forma en que ellos se conducen. Hay una responsabilidad superior en la conducción de la policía, en la conducción de la política de la policía, que no se ha detenido a analizar cuál es el rol que le corresponde, cuáles son las normas que regulan su funcionamiento, y han determinado sencillamente aquello de seguir haciendo las cosas como se hacía antes. La Constitución y la ley ponen en manos de determinados agentes del Estado, en este caso la policía, armas, le autoriza a usar la fuerza, pero dentro de determinados límites. Tenemos que entender de que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal y el Código Penal tienen una función limitadora del ejercicio del poder del Estado. Bueno, en primer lugar, yo tengo un problema con el artículo 234 del Código Penal. Pero esa es una cuestión que... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y tengo un problema porque ese tipo de figuras típicas penales parten de abstracciones, como la perturbación o la paz o la convivencia de las personas en este caso. Porque está en ese capítulo que se llama la convivencia de la seguridad de las personas. La seguridad de la convivencia de las personas. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es perturbación? Sí, el Código Penal, por un lado, protege derechos fundamentales como la vida, sí, pero también relaciones como la propiedad y como la seguridad pública y la convivencia, que son esas abstracciones y que además tienen la característica de ser bienes colectivos, ¿sí? Porque cuando protege la vida está protegiendo a una persona en particular que puede ser víctima de un homicidio, por ejemplo. En esos casos es que los estados que tienen dos principios sobre los cuales funcionan. Un principio de orden que le obliga al Estado a crear condiciones para una convivencia armónica en donde las personas puedan desarrollar sus respectivos potenciales sin interferencias de terceros, ¿sí? Pero por otro lado hay un principio de libertad que hace de contrapeso a este principio de orden, que es el principio según el cual el Estado debe permitir que el individuo, ¿sí?, realice sus proyectos de vida, realice su vida sin interferencia del Estado.
¿sí? Entonces, cuando este tipo de delitos que protegen bienes colectivos, digamos, no bienes jurídicos concretos como la vida y otros que uno mira el Código Penal y va a encontrar los distintos bienes jurídicos, tienen el problema de que pueden ser utilizados por el Estado para evitar o para, de alguna manera, censurar o para impedir la protesta social, el reclamo, inclusive el derecho a la rebelión, que es un derecho reconocido, ¿sí? Y asimismo la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces con ese pretexto los estados nos entrampan y nos dicen, no, acá estamos protegiendo la seguridad de la convivencia de las personas. ¿Y qué es eso? Porque en un contexto de estados que funcionan tan mal como el nuestro, la protesta no es un derecho, sino una necesidad. O sea, nuestra clase política funciona tan mal, nuestras instituciones funcionan tan mal, que la protesta debería ser algo que ocurre diariamente, ¿sí? Y cuando queremos utilizar ese tipo de figuras penales, como es el caso del cual me estás hablando, ahí aterrizo en el caso concreto. Estas personas le dirigen... se dirigen al Monseñor Valenzuela de una manera que uno puede censurar o no, pero eso no es un hecho punible, eso no es un delito, ese es el tema. Esa nomás es la discusión. Y ahí la cuestión importante, yo lo dije desde el primer momento, porque me preguntaban varias veces sobre este tema, no era el problema con el obispo Valenzuela. Y de alguna manera reitero lo que dice acá el doctor Vasconcelos, el problema con la policía y con el fiscal, que independientemente de la queja, vamos a suponer que el Monseñor Valenzuela haya dicho, deténganlos. Ese hubiera sido un problema de este señor que no ocurrió así, no, ni siquiera algo parecido a eso, pero es un problema del policía que en una república no puede, porque un sacerdote le dice proceder a la privación de libertad de una persona. En un sistema republicano eso no puede ocurrir.